Vamos a continuar ahora trabajando con funciones, algunas particularidades de las mismas. Vamos a hablar en principio de simetría de una función. Una función par es aquella que verifica que para todos los valores de x del dominio de la función se puede probar que f de x es igual a f de menos x. Analizando lo que pasa, por ejemplo, para el intervalo 0 a infinito, definimos un punto de coordenadas AB. Para una función par podemos asegurar la existencia de un simétrico respecto de ese punto AB como menos AB. Gráficamente, una función es par cuando se produce una simetría que denominamos genéricamente axial, es decir, una simetría respecto de un eje de simetría que es el eje Y. Por ejemplo, vamos a probar que la función 1 sobre x cuadrado es par. A partir de f de x, encontrar la expresión del opuesto de x, aquí lo estamos planteando, como hicimos en un ejercicio anterior, vamos a buscar la expresión de f de menos x sustituyendo a la variable independiente x en la fórmula por menos x como estamos haciendo aquí. Operando sobre esta expresión que la podemos pensar como menos 1 por x al cuadrado y distribuyendo con propiedades de potenciación, lo que logramos probar es que 1 sobre menos x al cuadrado es igual a 1 sobre x al cuadrado. Y en definitiva, esta es la expresión de la función dada originalmente, razón por la cual probamos justamente que f de menos x es igual a f de x. Esto nos indica que la función 1 sobre x cuadrado es una función par. Gráficamente vamos a observar esto que decíamos en la diapositiva anterior, que la función es simétrica respecto del eje Y. Aquí otra observación que podemos hacer es que esta función involucra una división, razón por la cual el denominador no puede ser 0, de manera que el dominio de esta función es el conjunto de los números reales excepto el 0, y por esa razón es que vemos aquí que el eje Y es una asíntota vertical de esta función. Y aquí lo que observamos es justamente para un punto de la gráfica de la función, por ejemplo el punto 1, 1, va a encontrar un simétrico que es el punto menos 1, 1. Por lo tanto, podemos asegurar que la función dada es par. Otra simetría que puede aparecer en las funciones es la simetría impar. Una función es impar cuando para todos los valores de x pertenecientes al dominio de la función se verifica que f de x es igual a menos f de menos x o bien f de menos x es igual a menos f de x. ¿Qué estamos diciendo aquí? Que la función del opuesto de la variable independiente es igual al opuesto de la función. Gráficamente se produce una simetría respecto del origen de coordenadas, es decir, respecto de un punto, con lo cual hablamos de una simetría central, y en este caso, cuando la función es impar, lo que podemos asegurar es que para cada punto AB de la función va a existir un simétrico cuyas coordenadas van a ser los opuestos de A y de B. En este ejemplo dice probar que la función f de x igual a x sobre x cuadrado menos 4 es impar. Retomamos lo que dijimos en la diapositiva anterior y lo que vamos a tratar de probar en este caso es que f de menos x es igual al opuesto de f de x. Por lo tanto, en principio vamos a buscar la expresión de f de menos x sustituyendo en la expresión de la función a x por menos x como aparece aquí. Luego operando para transformar esa expresión y poder compararla, en este caso el cuadrado de menos x es igual al cuadrado de x, que es lo que expresamos aquí, y aquí en el numerador suprimimos el paréntesis nada más. Luego, para una fracción como esta, podemos decir que menos x sobre x al cuadrado menos 4 se puede escribir como menos la fracción x sobre x cuadrado menos 4, y en este caso lo que podemos observar es que esta expresión de f de menos x es igual a esta expresión pero cambiada de signo, que es lo que aparece aquí,
por lo tanto hablamos de menos f de x. Y de esta manera probamos analíticamente que la función dada es impar. Gráficamente, esta función tiene restricción de la división, es decir, aquí x no puede ser 2 ni tampoco menos 2, por lo tanto el dominio de esta función es el conjunto de los números reales menos 2 y 2, lo cual se visualiza aquí a través de estas asíntotas. Y si visualizamos aquí, tomando por ejemplo el punto de coordenadas 1, 3/5, la función impar nos asegura que otro punto de la función es el que tiene coordenadas opuestas a las de este punto, por lo tanto el de coordenadas menos 1, menos 3/5. En cuanto a simetrías de una función, podemos encontrarnos con funciones pares, con funciones impares, pero también las hay ni pares ni impares. Vamos a analizar esta función y tendremos que ver o probar si es una función impar. Para ello volvemos a retomar lo que habíamos dicho anteriormente. Si tenemos que probar que esta función es impar, analizaremos si f de menos x es igual a menos f de x. Por lo tanto, vamos a expresar la función f de menos x sustituyendo en la expresión a x por menos x como se visualiza aquí. Luego, operando, aquí escribir 2 por menos x es lo mismo que escribir menos 2 por x. En el caso de menos x a la cuarta, dado que está elevado a una potencia par, menos x a la cuarta será igual a x a la cuarta, al igual que menos x al cuadrado aquí. De manera entonces que nos queda luego de operar esta expresión y como propiedad de las fracciones, dado que el numerador está con un signo negativo, podemos extraerlo fuera del numerador y escribirlo delante de la fracción, de manera que esta expresión que tenemos aquí, si observamos, es igual a f de x, salvo que tiene un signo menos adelante, razón por la cual podemos expresar que esto es igual a menos f de x y de esa manera probar que la función dada es impar. En este ejemplo tenemos que analizar la simetría de la función f de x, que es igual a seno de x sobre x al cubo más 3. Vamos a comenzar analizando si la función dada es par, por lo cual vamos a sacar la expresión de f de menos x, sustituyendo en la expresión original a x por menos x y luego operando. En este caso aparece la expresión seno de menos x. Vamos a recurrir al material que ustedes trabajaron en el programa para ingresantes. Vamos a analizar qué similitud hay entre el seno de menos x, que recuerden es un ángulo medido en el sentido horario, con las funciones trigonométricas del ángulo x. Tanto para el ángulo x como para el ángulo menos x, la línea trigonométrica del seno tiene la misma medida en valor absoluto, pero signo opuesto, dado que el seno de x es positivo y el seno de menos x negativo. Por esta razón vamos a decir que el seno de menos x es igual a menos el seno de x. Sustituimos en la expresión que veníamos trabajando. Por otra parte, el cubo de menos x se puede expresar como menos x al cubo y sustituyendo aquí más menos x nos queda expresado como menos x. Por eso es posible extraer factor común menos 1 en el denominador, de manera que podemos expresar a menos x al cubo menos x como menos x al cubo más x. Simplificando los signos negativos, obtenemos la expresión seno de x sobre x al cubo más x, que es igual a la función original, de manera que podemos concluir que la función dada es par. Vamos a continuar ahora con otro tema que corresponde a los desplazamientos de las funciones. Vamos a partir de funciones conocidas. Por ejemplo, vamos a considerar la función y igual a f de x y una constante k positiva. Vamos a observar qué sucede cuando a la función f de x le sumamos esa constante k o le restamos esa constante k.
Si observan la expresión y igual a f de x más k, lo que estamos diciendo es que para cualquier valor de x, esta es su imagen y a esa imagen le estamos sumando k. ¿Qué significa gráficamente? Que, dada la función y igual a f de x, podemos obtener gráficamente la función f de x más k desplazando todos y cada uno de los puntos de y igual a f de x k unidades según y. Es decir, estamos modificando para cada valor de x de la función f de x su imagen en k unidades. Dicho de otra manera, la función f de x se está trasladando k unidades hacia arriba. En el caso de y igual a f de x menos k, a las imágenes de f de x las vamos a estar trasladando o desplazando k unidades hacia abajo. Aquí hablamos entonces de desplazamientos verticales, es decir, en el sentido del eje de ordenadas. Resumiendo, cuando agregamos una constante k sumando o restando a f de x, obtenemos una nueva función mediante desplazamientos verticales. Veamos un ejemplo. Si tomamos la función valor absoluto de x y le sumamos o le restamos una constante k mayor que 0, por ejemplo k igual a 3, vamos a obtener, si sumamos 3 a la función valor absoluto, tendremos una gráfica de la función valor absoluto de x más 3, desplazando a la función valor absoluto 3 unidades hacia arriba. Si restamos 3 a la función valor absoluto, lo que vamos a obtener es un desplazamiento de dicha función 3 unidades hacia abajo. Ahora vamos a ver qué sucede cuando introducimos una constante k sumando o restando a la variable independiente. Aquí planteamos las dos situaciones. Los desplazamientos que vamos a obtener son desplazamientos horizontales y en el caso de la función y igual a f de x más k, ese desplazamiento de la función se obtiene desplazándola hacia la izquierda según el eje x. ¿Por qué? Porque planteamos esa expresión como una diferencia y aquí entonces tenemos el desplazamiento de k unidades hacia la izquierda. En el caso de tener la expresión de y igual a f de x menos k, el desplazamiento se produce hacia la derecha, k unidades, respecto de la función original, y esto se debe a que lo que tenemos es la diferencia de x y k. Entonces, estamos partiendo de funciones conocidas y lo que logramos es obtener una nueva función como esta a partir de un desplazamiento. En este caso hablamos de desplazamientos horizontales o respecto del eje de abscisas. Si continuamos con el ejemplo del valor absoluto y ahora aplicamos la constante k, pero modificando a la variable independiente, aquí visualizaremos el desplazamiento de 3 unidades hacia la izquierda. Si planteamos la función y igual a valor absoluto de x menos 3, obtendremos la gráfica de dicha función mediante un desplazamiento de la función y igual a valor absoluto de x 3 unidades hacia la derecha sobre el eje x. Acá es importante visualizar que cuando la constante está modificando a la variable independiente, lo que vamos a tener es una modificación de la imagen de dicha función. Vamos ahora a realizar traslaciones combinadas. Veamos un ejemplo ahora que involucra, dice, dada la gráfica f de x, en el ítem número 1, identificar el dominio y la imagen de dicha función, y en el ítem número 2, encontrar el dominio y la imagen de g de x, que es f de x menos 1/3 más 6. Para el primer punto de la lectura directamente del gráfico, vamos a obtener que el dominio, como decíamos antes, son todos los valores de x para los cuales tenemos función. De hecho, hay gráfica o existe gráfica desde
menos 4 a 6. Aquí la observación en los extremos es que menos 4 no forma parte del dominio, dado que está excluido, y 6 forma parte del dominio, por lo tanto el dominio de la función será el intervalo menos 4, 6, abierto en menos 4, cerrado en 6. En cuanto a la imagen, tenemos que observar los valores de i que tenemos para esta gráfica. Tenemos gráfico desde menos 2 hasta 5, en este caso 5 como imagen no está tomado, dado que el punto menos 4, 5 no forma parte de la función, y el punto más bajo aquí tiene ordenada menos 2 y sí está tomado por la gráfica de la función, por lo tanto la imagen de dicha función es el intervalo menos 2, 5, cerrado en menos 2, abierto en 5. Para encontrar el dominio y la imagen de la función g, debemos observar qué efecto produce este valor que está aquí y este valor que está aquí. Si adaptamos la expresión de la función como una diferencia, vamos a tener la diferencia de x y 1/3. Esto implica un desplazamiento de la función de 1/3 de unidades hacia la derecha. Esto produce una modificación del dominio en 1/3 de unidades, en tanto que 6, que se suma a la función, esto indicará un desplazamiento vertical de la función de 6 unidades hacia arriba. En otras palabras, una modificación de la imagen de la función en 6 unidades. En conclusión, como dijimos antes, se va a producir una modificación del dominio en 1/3 de unidades hacia la derecha, razón por la cual vamos a estar sumando 1/3 a cada uno de los extremos de la función f. Por lo tanto, el dominio de la función será el intervalo menos 11/3, 19/3. Por otra parte, la imagen se verá afectada por este desplazamiento de 6 unidades hacia arriba, por lo cual vamos a obtener la imagen de g tomando como base la imagen de f y sumando 6 unidades a cada uno de los extremos de la imagen de f, de manera que la imagen de g será el intervalo 4, 11. Vamos a ver a continuación qué sucede cuando a la variable independiente o a la variable dependiente se la multiplica por menos 1. ¿Qué efecto produce esa multiplicación por menos 1 en la gráfica de la función? Para obtener una reflexión con respecto al eje x, esto se obtiene mediante una expresión de la función multiplicada por menos 1, como se observa aquí. Y en ese caso el efecto es que tenemos una nueva función igual a menos f de x, que a diferencia de y igual a f de x, lo que tiene es el conjunto imagen, que es el intervalo opuesto al de f de x. Si por otra parte queremos obtener una función que se refleje respecto del eje y, la función se construye ahora modificando a y igual a f de x, multiplicando por menos 1 a la variable independiente. En principio vamos a utilizar una propiedad del valor absoluto, esto retomando el material que ustedes tienen del programa para ingresantes. Sabemos que el valor absoluto de un número es igual al valor absoluto del número opuesto. De manera entonces que para facilitar y mejorar la expresión de la función h de x, en vez de utilizar el valor absoluto de 3 menos x, vamos a utilizar el valor absoluto de x menos 3 y analizar esa expresión como un desplazamiento de la función valor absoluto de x, de manera de expresar como una diferencia de x y 3. Por otra parte, este signo menos o este menos 1 implícito aquí significará que la función valor absoluto, que ha sido desplazada 3 unidades hacia la derecha en sentido del eje x o en forma horizontal, será reflejada respecto del eje x. Veámoslo gráficamente. Tenemos la función valor absoluto, graficamos el desplazamiento 3 unidades hacia la derecha, con lo cual obtenemos la gráfica de la función g de x
que está en color rojo, y luego reflejando respecto del eje X, obtenemos la función h de x, que es la función pedida en este ejemplo. Vamos con otro ejemplo. Dice graficar, utilizando simetrías y desplazamientos, h de x igual a menos raíz de 2 menos x. Nuevamente aquí vamos a utilizar como función patrón la función raíz cuadrada de x y analizaremos ahora el efecto que produce esta constante 2. Fíjense que aquí tenemos diferencia, pero de 2 con x y no de x con 2, y luego también analizar qué sucede con el signo menos exterior. Aquí lo que vamos a hacer es extraer factor común menos 1 de manera de poder visualizar el desplazamiento de la función raíz cuadrada de x, 2 unidades en sentido horizontal hacia la derecha, ver qué efecto produce esta constante menos 1 dentro del radicando, y esta constante menos 1 también implícitamente escrita multiplicando a la función raíz cuadrada. Tenemos entonces esta constante 2 provoca un desplazamiento horizontal de la función raíz cuadrada de x 2 unidades hacia la derecha. Luego, esta constante menos 1 implica una reflexión, veremos ahora respecto de qué recta vertical, y luego este factor menos 1 multiplicando a la raíz cuadrada producirá una reflexión respecto del eje x. Vayamos a lo gráfico. Vamos en principio a mostrar el desplazamiento de la función raíz cuadrada de x, 2 unidades hacia la derecha, por lo tanto la función que estamos obteniendo es la que está en color rojo. Si visualizamos el efecto de esa constante menos 1, provoca una reflexión, pero en este caso, si estamos trabajando sobre la función g, provoca una reflexión respecto de la recta vertical x igual a 2, y finalmente, cuando afectamos por el factor menos 1 que multiplica a la función, tenemos una reflexión de la gráfica azul respecto del eje x, lo cual se va a visualizar aquí. Partiendo de la función raíz cuadrada de x y luego de realizar los desplazamientos y las reflexiones, la función obtenida o la gráfica de la función menos raíz cuadrada de 2 menos x es la que se visualiza en color naranja. Vamos a visualizar ahora cómo producir desplazamientos de las funciones trigonométricas. Para ello, previamente, vamos a recordar una característica, entre otras, de las funciones trigonométricas, que es que se trata de funciones que son periódicas, es decir, funciones que se repiten, y son aquellas funciones que repiten su gráfica, o mejor dicho, sus imágenes, cada determinada cantidad de valores de x o cada determinados intervalos de la variable independiente. Vamos a anotarlo en forma genérica diciendo que una función es periódica cuando se repiten los valores de imagen cada, en este caso, p valores de la variable independiente. Vamos a trabajar ahora el efecto que produce una constante k positiva cuando se suma a la función seno, por ejemplo. ¿Qué vamos a trabajar? El desplazamiento a partir de la función conocida seno y el efecto que produce sumar k unidades a la función. Al igual que en las funciones que veníamos observando anteriormente, esto produce un desplazamiento de la función seno, que aquí está coloreada de verde, de k unidades hacia arriba. ¿Esto qué implica? Una modificación, en definitiva, de la imagen de la función seno, que, como habían estudiado en el marco del programa para ingresantes, es una función cuya imagen está al intervalo menos 1, 1. Como producimos un desplazamiento de k unidades, entonces la imagen de la función seno de x más k será ahora menos 1 más k, 1 más k. En el programa para ingresante trabajaron la idea de variaciones de las gráficas tanto de la función seno como de la función coseno
cuando además a la función se la multiplica por una constante a la variable independiente se la multiplica por una constante b positiva y se resta una constante c en el argumento del seno. Esto lo que provoca en las funciones seno y coseno es esta constante a, lo que modifica es la altura de la onda del seno o la altura de la onda del coseno, es decir, aumenta o disminuye los extremos de la imagen de la función que originalmente está dada entre -1 y 1. O a ese parámetro a se lo denomina amplitud. Por otro lado, la constante b que multiplica a la variable independiente se la denomina frecuencia y en ese caso lo que hace es modificar el período de la onda seno o coseno. Y finalmente, la constante c, al igual que lo que produce en las funciones que ya hemos visto, esta constante que se resta a la variable independiente, lo que provoca es un desplazamiento horizontal de la función trigonométrica considerada. Por ejemplo, si tomamos una constante c positiva y planteamos el seno de x menos c respecto de la función trigonométrica seno, que acá está coloreada en verde, lo que provoca la constante c es una traslación horizontal de c unidades hacia la derecha, es decir, todos los puntos de la función que está coloreada de verde son trasladados en forma horizontal, desplazados en forma horizontal, c unidades hacia la derecha. Esta constante c, al igual que hemos visto anteriormente, no modifica la imagen de la función. Vamos a ver qué sucede ahora si sumamos al argumento de la función seno una constante c. Como dijimos anteriormente, esto debe plantearse como una diferencia, de manera que esto lo podríamos pensar como i igual a seno de x menos c, lo que provoca un desplazamiento de la función seno de c unidades hacia la izquierda según el eje de abscisas. Esto mismo que estamos diciendo para la función seno se produce para la función coseno. Al igual que en la diapositiva anterior, no hay una modificación de la imagen de la función ni tampoco del período, pero sí de una traslación de las ubicaciones de los ceros o raíces de la función, como así también de los máximos y los mínimos. ¿Qué sucede si restamos una constante k al seno? Esto produce un desplazamiento de k unidades hacia abajo, de manera entonces que lo que se produce es una modificación de la imagen, pero no de la ubicación de los ceros